Buenas tardes, mi nombre es Andrea Salinas Fuentes. Yo estudio en el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy les voy a hablar sobre los acabados superficiales de la materia procesos de fabricación. Mi docente es la profesora Rosalía Martínez Bonet, que nos imparte esta materia. Acabados superficiales, procesos de fabricación. Bueno, el día de hoy hablaremos del rectificado, pulido, bruñido, lijado, tamboreo, esmerilado, galvanoplastía y pintura. Antes de empezar, ¿qué son los acabados superficiales? Es el proceso de limpieza de partes metálicas pequeñas con la ayuda de un abrasivo. El procedimiento consiste en introducir las piezas metálicas en el tambor y hacerlo girar sobre los muñones. Las partes que se desean limpiar se empacan ajustadamente en el tambor. Tipos de acabados superficiales. Rectificado. Es el proceso de limpieza de partes metálicas pequeñas con la ayuda de un abrasivo. El procedimiento consiste en introducir las piezas metálicas en el tambor y hacerlo girar sobre los muñones. Las partes que se desean limpiar se empacan ajustadamente en el tambor. Con el rectificado se pueden corregir excentricidad, circularidad, rugosidad, etc. Y por otro lado llevar las dimensiones de una pieza a las tolerancias específicas según su diseño. La máquina utilizada para rectificar se llama rectificadora. La herramienta con la que se rectifica se llama muela o piedra de rectificar. Existen diferentes máquinas de rectificadoras, entre ellas están las cilíndricas universales, sin centros, las verticales, las frontales o planas, las cortadoras y las especiales, que son para engranajes, cigüeñelas, árboles de leva, etc. Las piezas mecanizadas con este tipo de rectificado son, por ejemplo, los cojinetes, matrices, guías, placas, aros o segmentos de pistón, moldes, pines y perfiles para utilizaje. El siguiente es el pulido. El proceso de pulido es un proceso de lijado ultrafino en varios pasos que se combina del uso de abrasivos convencionales de grano muy fino para el lijado y la eliminación de los defectos. Con el uso del abrasivo en pasta es en una suspensión sobre un aceite. Bueno, pues el pulido es una etapa necesaria en muchos procesos de fabricación. Puede usarse para mejorar y restaurar la apariencia de ciertas partes u objetos de metal en automóviles y otros vehículos pesados o utensilios, por ejemplo, de cocina, y aplicarse en los metales o en la arquitectura, es otro gran ejemplo. El procedimiento. Para realizar un pulido productivo y preciso es necesario elegir correctamente y dosificar estrictamente la cantidad de materiales abrasivos, así como de lubricantes. Cada cantidad excesiva de polvo abrasivo o de lubricantes obstaculiza el contacto de la pieza que se pulen, por lo que se reduce la productividad y calidad del pulido. Entre las aplicaciones del pulido está en que ayuda a prevenir la corrosión en instalaciones, por ejemplo, de plomería, cuando se aplica las tuberías que se encuentran en las plantas lácteas y farmacéuticas. También destruyen las bacterias o el moho y previene la corrosión, lo que garantiza la seguridad del producto. Bruñido. El bruñido elimina tensiones residuales causadas por el taladro, escariados y rectificado interior. Ha pasado a ser un método rápido y eficiente en el dimensionado de precisión en una amplia gama de piezas, desde componentes de motores de turbinas a guías de válvulas, camisas de motores, pistón y cigüeñales. El proceso se basa principalmente en el acabado de orificios, después de perforar, escariar. Aunque no es necesario que todos los orificios sean mecanizados antes del bruñido, muchos componentes de carburo de tungsteno y cerámico son bruñidos directamente desde su estado sinterizado, y los tubos de acero se bruñen a menudo tal y como se reciben de la planta.
Lijado tamboreo. También conocido como frotación, es el proceso de limpieza de partes metálicas pequeñas con la ayuda de un abrasivo. El procedimiento consiste en introducir las piezas metálicas en el tambor y hacerlo girar sobre los muñones. Las partes que se desean limpiar se empacan ajustadamente en el tambor, como ya se había mencionado. Se puede decir que es una operación de acabados de metales, ya que elimina una gran cantidad de metal y produce superficies limpias. Debido a que se trata de un proceso de remoción de un metal y no se puede utilizar en la pieza de componentes que tengan esquinas porque entonces las podría redondear. Aplicación del lijado tamboreo. Se utiliza principalmente para el lijado de materiales sólidos y tenaces como vidrio, fundición gris, piedra, mármol, laca, cerámica, titanio, goma, plásticos, fibra de vidrio, etc. Esmerilado. Un esmerilado adecuado elimina el material de la superficie dañada o deformado, a la vez que limita la cantidad de deformación adicional en la superficie. El objetivo es lograr una superficie plana con un daño mínimo que se pueda eliminar fácilmente durante el pulido, empleando el mínimo tiempo posible. El ejemplo de esmerilado de metales se requiere de una máquina esmeriladora. Dependiendo del acabado que se quiera obtener, se aplican diversos ácidos y materiales abrasivos, por lo que se recomienda utilizar guantes protectores, uso de gafas y caretas de seguridad. Entre sus aplicaciones está el esmerilado. Se puede aplicar a metales suaves, duros, vidrios, cerámicas y sílice, y estos producen acabados superficiales muy finos. El margen de error de esta técnica es mínima, por lo que el esmerilado es considerado como un acabado superficial que da mucha calidad. Galvanoplastía. La galvanoplastía es la práctica de la unión de un recubrimiento superficial de un material a otro por métodos electroquímicos, generalmente un revestimiento de múltiples capas que consta de una o dos capas de cobre, una o dos capas de níquel y una capa final de cromo, latón, oro o cualquier otro metal placable. Un ejemplo de cómo funciona la galvanoplastía es: al aplicar la corriente eléctrica, los iones de cobre migrarán hacia el anodo, objeto metálico de carga negativa, adicionándose sobre este y formando una placa de cobre que se hará más gruesa a medida que pasen los minutos. Aplicaciones. Se aplican en componentes de automóviles, de aviones y de barcos, en grifos de baño, quemadores de gas de cocina, componentes médicos para lograr una superficie que puedan ser desinfectadas o esterilizadas, en hebillas, botones, llaveros. En la bisutería se utilizan en baños de oro, en joyas, metales más escasos como platino y rodio. Pintura. Se realiza para satisfacer dos necesidades funcionales, que son las de protección y decoración, y los distintos tipos de pintura que nos ofrecen los fabricantes deberán en mayor o menor medida ser capaces de cumplir esos objetivos sin perjuicio que realicen los dos a la vez. La protección que realiza la pintura sobre los metales es la de evitar la oxidación y corrosión, y sabiendo que estos fenómenos se inician por la superficie de las piezas cuando están en contacto con distintos agentes, como lo es el aire y el agua. Parece claro que si conseguimos una separación efectiva de ellos, se habrá alcanzado el objetivo buscado. Entre la clasificación de las pinturas están los pigmentos, las cargas, los lijantes, los disolventes, los encates y aditivos. Como ejemplo de aplicación de la pintura son, por ejemplo, los coches, los automóviles son pintados con el fin de que no se oxiden fácilmente. O también los barcos, por ejemplo, que los barcos están más en contacto con el aire y con el agua, y gracias a la pintura tienen pues mayor tiempo de vida, ya que no se oxidan fácilmente, y esto hace que sean más resistentes. Conclusión. En conclusión, los acabados superficiales tienen la finalidad de darle una terminación a los materiales que se están fabricando, con el fin de cumplir con las normativas que el cliente
quiere para poder comprar esos materiales fabricados, pues lo que el consumidor busca es calidad y pues los acabados superficiales dan mayor durabilidad a los materiales y al mismo tiempo un buen diseño, y gracias a esto pues muchas cosas de las que nosotros llegamos a comprar tienen mayor tiempo de vida y entre más tiempo nos dure, nosotros más vamos a desear comprar o recomendarle a alguien más ese producto. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.